Y bueno, grábenme, muchachos, grábenme, por favor, porque a pesar del grito desesperado de esta mañana en el programa de Ciro Gómez Leiva, del calderonista Roberto Gil Suárez, de que se vaya a su rancho Vicente Fox, que se ponga en paz, que le quiten el teléfono y deje de tuitear, acaba de tuitear hace cosa de 3 minutos. Y sigue la cantaleta. Samuel, el único machín y borrachote. Se están peleando en la oposición, señoras y señores, pero por el segundo lugar, por no quedar en el último puesto, no quedar en el sótano. Imagínense nomás qué nivel de lo que está. Deja de reírte, Nancy Flores. ¿A poco no está nada más para la risa estos personajes? Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, ya llegó para esta mesa de investigación Contralínea sin Censura TV. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nancy. ¿Te das cuenta la trampa que me has puesto para que yo inicie de esta manera mi participación? Buenas tardes. No, hombre, ¿cuál trampa? Al contrario, hay que decir que estos personajes son unos impresentables, ¿no? O sea, si Vicente Fox en algún momento dijo que los mexicanos iban a Estados Unidos a hacer el trabajo que ni los negros estaban dispuestos a hacer en un comentario totalmente racista, y después habló de lavadoras de 2 patas en referencia a las mujeres mexicanas, ¿cómo es posible que este güey siga en la política, que lo llamen a eventos de Xóchitl Gálvez, que le bese la mano a Xóchitl Gálvez, que lo presente, creo que fue esta Mariana Gómez del Campo, con bombos y platillos, que se ha invitado especial al aniversario de la fundación del PAN? ¿Cómo? Es que no entiendo, Nancy, ya la verdad es una locura esto. Mira, es parte de su desesperación. Hay que recordar que Vicente Fox pues fue como un personaje reciclado, Vicente, en el cual pues descansaba cierto momento de la campaña o pre-campaña, o ni siquiera pre, sino pre-campaña de Xóchitl Gálvez, pues porque le surgía decir que ella era como el pueblo, ¿no? O sea, que era muy dicharachera, así como un estilo Fox. Y como ese estilo, de alguna manera, ellos creen que les dio resultados, porque al final la presidencia de la República quedó en manos de este panista, pues en un principio les pareció buena idea reciclar a este personaje. Lo que pasa es que les está quedando pues bastante en ridículo, en mal, los está dejando por todo esta espontaneidad, ¿no? Fox no, pues digamos que tiene tacto de elefante. Digo, para decirlo en términos llanos, ¿no? Para comprender que este es el pensamiento que tienen todos ellos. Lo que pasa es que no lo manifiestan. Y Fox, pues es muy dado a que lo que, no sé si llamarlo piensa, ¿no? Lo que se le ocurre, va y lo vacía al Twitter, a X, a esta plataforma o esta red social. Y justo estamos viendo en este momento lo que acaba de tuitear, como bien dices, pero, o sea, ¿qué tiene que ver esto, Vicente? Y como tú dices, se están peleando. Ya veíamos a Xóchitl Gálvez tratándose de deslindar de Vicente Fox, como pintando la raya, y luego él reclamándole así como que, ¿qué tiene que ver eso de que si tocan a una, tocan a todas? Bueno, es porque justo se nota la mano también de Max Cortázar, en el sentido de que ya empiezan con sus censuras, ya empiezan pues a tratar de decirle a este señor que pues no tiene mucha cabida en la campaña, porque lo único que está haciendo es desprestigiando a Xóchitl Gálvez. No hay que olvidar que el propio Vicente Fox es el que dijo que Xóchitl había prometido que le iba a quitar los apoyos del bienestar a los cabrones huevones. Utilizando este lenguaje, Vicente, que pues refleja el pensamiento de la derecha. O sea, para Vicente Fox estaba muy bien que los expresidentes tuvieran pensiones. De hecho, en esa misma entrevista que le dio a Latinus, pues él mismo decía que la pensión para expresidentes tenía que regresar. Y en la misma entrevista diciendo que al pueblo
a la gente más necesitada, a los que tienen una situación de pobreza, pues que eso se les quite la pensión del bienestar, ¿no? Cuando en el primer caso es una millonada para gente que le hizo mucho daño al país y en el segundo caso es un reparto de la riqueza, pues porque la gente ha contribuido bastante con el presupuesto público, entonces merece tener una vida más, digamos, más resuelta en sus derechos más básicos, ¿no? Que es esto de tener acceso, por lo menos, a la alimentación sana. Entonces, este personaje les está quedando pues bastante grande a el equipo de Xóchitl Gálvez y ya no saben, ya no se hallan cómo pues sacudírselo. Y ahorita pues está el pleito bastante candente porque Vicente Fox, pues por supuesto que no va a callarse, Vicente. O sea, ¿en qué cabeza cabe que Vicente Fox va a entrar en cordura y va a hacerse a un lado? Pues porque él mismo no se da cuenta. O sea, es como cuando dicen que pues las personas que no tienen gran intelecto, pues no lo notan. Y ese es Vicente Fox. Vicente, ¿qué quieres que te diga? O sea, él mismo se retrata de cuerpo entero y nos deja ver pues el pensamiento de la derecha que no quieren que sepamos, pero pues déjenle, es más, hasta pónganle un micrófono, que diario de conferencia para que nos Repite la muestre, para que nos ilustre. Oye, pues nada más falta que en el PAN los sigan invitando a sus eventos para que también ellos se exhiban solitos. Oye, Nancy, fíjate que me enviaron, debo de decir, y grábenme muchachos porque este es el tema que va a estar candente, me enviaron la columna del maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, en el periódico El Independiente, y se me pusieron los pelos así de punta. La columna está basada en datos que tú estás publicando en Contralínea y que apuntan a que previo a las elecciones de 2024, el SAT y el INE están investigando a 8 proveedoras de materiales electorales. Y creo que aquí es donde va a brincar Lorenzo Córdoba también, porque lo que escribe el maestro Miguel Vadillo me llevó a buscar tu columna y a darle un contexto, un nivel de este escándalo. Con la salida de Lorenzo Córdoba del INE, el equipo de la nueva presidenta Guadalupe Tadei descubrió que por lo menos en las últimas 2 décadas, 3 empresas fueron beneficiadas con la mayoría de los contratos multimillonarios para la producción de materiales electorales. 8 empresas privadas acapararon el mercado electoral en los 9 años que Lorenzo Córdoba fue presidente del INE de 2014 a 2023, al otorgarles contratos por miles de millones de pesos para la producción de materiales como boletas, urnas y hasta crayones sin control alguno, lo que puso en riesgo la seguridad y certeza de procesos electorales tanto a nivel federal como estatal. Y estaba leyendo de lo que tú publicas, que va de la mano precisamente con esto que consigna en el periódico El Independiente Miguel Vadillo, y estoy viendo estos datos de las empresas coyotes, contratos que tú dices son por 1,000 millones para material electoral. A pesar de carecer de oficinas, empleados y maquinaria, 3 empresas identificadas como coyotes en el mercado de la fabricación de papelería y materiales electorales han obtenido más de 43 contratos entre 2018 y 2023. Así que también hay que seguir escarbándole, mi querida Nancy, porque esto se viene arrastrando, pues, no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Hay mucho, mucho que rascarle a estas empresas y a estos contratos, Nancy. Definitivamente, Vicente, y fíjate que es un tema que nos debe de estar alarmando a todos porque digamos que el problema ha sido este
digamos, esta displicencia de parte del equipo de Lorenzo Córdoba para permitirle a estos OPLES, que son los organismos públicos locales que en materia electoral, que hicieran y deshicieran. El propio INE tiene contratos con estas compañías. Estamos hablando que tan solo entre 2018 y 2023, entendiendo que 2023 pues son temas que ya se traían desde el año pasado, cuando todavía Lorenzo Córdoba estaba al frente de este Consejo General del INE, pues se les permitió estar licitando estas contrataciones sin un convenio marco, sin ningún tipo de control. Y esto, ¿qué llevó? Nosotros hicimos una revisión a todo el tema de estas páginas, portales de transparencia, y encontramos al menos 43 contratos en este periodo, 2018 a 2023, la mayoría de ellos entre 2018 y 2022. En ese periodo se asignaron. Y estas tres empresas que ya está súper demostrado que son coyotes, es decir, que no tienen oficinas, no tienen empleados, no tienen maquinaria, obtuvieron más de 1,000 millones de pesos, Vicente. O sea, es un mundo, esto debería de estar generando no solo la revisión por parte del Servicio de Administración Tributaria, que ya daba cuenta Miguel Vadillo en esta columna en el periódico El Independiente, sino incluso de otras autoridades. El propio presidente, cuando se lo consultamos la semana pasada, él decía que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, pues tendría que revisar este tema, porque hay muchas aristas en torno a esto. Por una parte, pues el hecho de que estés contratando con intermediarios que no tienen, ya decíamos, ni oficinas, ni empleados, ni nada, ni máquinas, ni absolutamente nada, pues te lleva a sobrecostos millonarios. Eso sería, digamos, parte del problema, pero no todo el problema. Lo segundo es que la falta de controles en toda esta pues en esta cadena, ¿no? Desde el hecho de que pueden fabricar boletas de más y venderlas al mejor postor, de que pueden fabricarlas sin la calidad que se requiere y entonces, por ejemplo, la tinta indeleble, pues que no marque los pulgares correctamente y entonces se posibilite esta forma de fraude que ya lo hemos vivido en México, donde se manipulan también los padrones electorales y entonces una misma persona va de casilla en casilla, en casilla, en casilla y va votando por la persona que quieren que gane a través del fraude. O que se rellenen de más las urnas porque hay un exceso de producción. Entonces, los escenarios de fraude son muy variados. Y se fomentan o se fortalecen por estas contrataciones de intermediarios. El tema, Vicente, es que esto viene ocurriendo desde hace al menos 2 décadas. ¿Y dónde estuvieron las autoridades electorales? ¿Dónde estuvo Lorenzo Córdoba? Que ahora ya con mucho cinismo, pues se presenta en los eventos de Xóchitl Gálvez, pues ya lo sabíamos, o sea, sabíamos que él tenía partido, sabíamos que él estaba con un proyecto de nación contrario al interés de las mayorías, conocíamos pues su perfil, pero ahora todo este tema del coyotaje en los materiales electorales se debe de investigar a fondo porque es un tema de seguridad nacional que impacta directamente en la democracia, que pudo haber llevado a la imposición de gobernantes, de funcionarios elegidos por el voto y que nos lleva a revisar lo actual, o sea, cómo se va a enfrentar este asunto. Basta con que el SAT, basta con que incluso la UIF debería de estar ya en estos asuntos, basta con una revisión desde el punto de vista de seguridad nacional. No, esto tiene que llegar profundamente a las autoridades de alto perfil. ¿Por qué? Porque si bien los soples tienen su autonomía y están más ligados a las elecciones estatales, hay un eje rector y el eje rector es el INE.
El INE debió de haber fijado criterios para que esto no estuviera ocurriendo. Y nosotros en la revisión que hacíamos, pues encontramos estos 43 contratos, que no necesariamente son todos, porque ya también sabemos que hay instituciones que no rinden cuentas o que rinden cuentas de forma parcial. Entonces, el problema podría ser mucho mayor y aquí estamos hablando que por lo menos lo que conseguimos documentar son 43 contratos por 1,000 millones de pesos, en los cuales se contrató específicamente a estas 3 compañías que tienen pues estas características y que no han podido a la fecha demostrar sus capacidades ni en lo fiscal ni en lo laboral, es decir, ante el IMSS no tienen registrados trabajadores, no tienen instalaciones, no tienen maquinaria, no tienen personal, entonces son de membrete, Vicente, o sea, no se puede entender de otra manera esta clase de negocios cuando para esta papelería y todos los materiales, porque ya vimos, no solo son las boletas electorales, son las actas donde se registran los votos, es la urna donde se depositan los votos, es la caja donde se transporta todo este material, es la cinta con la que se sellan estas cajas, es la tinta indeleble para marcar el dedo pulgar a todos los votantes, es el crayón con el cual se marca el voto y que no se pueda borrar y después suplantar la intención o la decisión del ciudadano, etcétera. O sea, son muchas cosas, son muchos temas que son muy importantes de revisar. Y me parece aquí que Guadalupe Tadei tiene un tema importante enfrente, pero de resolver ya porque las elecciones de 2024 son fundamentales para este país, pero también porque después vamos a seguir teniendo procesos y no pueden estar ensuciados por esta, digamos, modus operandi que venía ocurriendo cuando al frente del INE estaba Lorenzo Córdoba. Bueno, le agradezco al equipo de producción que esté al pendiente. A ver, Nancy, nada más por no dejar, las empresas a las que hace referencia Miguel Vadillo y las empresas que tú mencionas, ¿son las mismas? ¿De qué empresas estamos hablando? ¿Quiénes están detrás de estas empresas? ¿Amigos de quién? ¿Compadres de quién? Algo tenemos que ir desmenuzando, ¿no? Totalmente, Vicente. O sea, el tema es que debemos de poner atención por lo que significa, porque el impacto directo es a la democracia. Y justo por esto, estos materiales se consideran de alta seguridad y al mismo tiempo es un tema de seguridad nacional. Es decir, Vicente, y esto también que quede muy claro para la audiencia, desde la compra del papel específico, es un papel muy, digamos, muy especializado porque tiene que tener controles de seguridad la papelería para los votos, se custodia el traslado desde la fábrica donde se produce hacia los talleres, en este caso, Talleres Gráficos de México, que es esta empresa paraestatal. Y toda esa custodia, pues la tiene la Secretaría de la Defensa Nacional para que no se roben ese papel. Luego, una vez que se produce, hay estrictas medidas para garantizar que primero no se produzca de más, segundo que tenga la calidad cada una de estas materiales electorales, tercero que cumpla con estándares internacionales, cuarto que quienes llevan este manejo no hagan mal uso de estos recursos. Entonces, si hay una sobreproducción, la destrucción tiene que ser vigilada mediante notario público para que se establezca las formas en cómo se destruye esta papelería o estos materiales y en qué momento específicamente y que sean las cantidades que se están indicando que son las que se van a destruir. Entonces, después, pues toda la custodia ya una vez que están impresos, la tiene la Guardia Nacional. Eso es lo que pasa en Talleres Gráficos de México. Pero lo que pasa en terceros contratados, nadie sabe. Nadie sabe por qué se han dado estas
digamos, tergiversaciones del mercado en la papelería electoral. Y todo esto pues ha posibilitado los fraudes. Yo no sé si lo recuerdes, Vicente, pero hace no mucho tiempo, si acaso un par de años, unos 3 años, hubo muchas denuncias, creo que fue en una consulta ciudadana donde decían que el crayón se borraba, que llevara uno su propia pluma, su propio crayón, porque el que estaba dando el INE era un crayón tan chafa que se podía borrar con goma, con este material de papelería, ¿no? Y entonces podían suplantar tu voto. En otra ocasión, ya lo sabemos, ha habido muchas denuncias de cómo se embarazaban las urnas en grandes fraudes electorales y en ese contexto, pues decir que la única forma en que te sobren boletas, pues es que produciste de más. Entonces, pues claro que vas a tener tal cantidad de boletas que superan el número que en realidad tenían que darte por casillas. Otro elemento, han aparecido boletas en lotes baldíos y dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde salieron estas? ¿Dónde está la merma? Nunca encuentran la casilla por la cual se dio esa merma. Nunca la encuentran. Entonces, si ya tenemos todos estos escenarios de fraude que nos han venido aconteciendo, pues me parece que ya muy marcadamente tenemos que exigir a las autoridades que pongan atención, Vicente, y sobre todo que se garantice que van a ser elecciones limpias, porque está en juego ni más ni menos que el futuro de este país. Son dos proyectos de nación totalmente distintos y la autoridad electoral no puede seguir tomando partido. Estamos hablando de 8 empresas entonces, Nancy. 8 empresas que fueron identificadas con irregularidades, pero 3 específicamente que no han podido demostrar sus capacidades, es decir, 3 ya abiertamente identificadas como intermediarias, que en este caso nosotros les llamamos coyotes, ¿no? Un poco para hacer más asequible el lenguaje, porque todo el mundo sabe que un coyote es aquel que es como un gestor, que está ahí nada más pululando, pero que en realidad no hace nada más que obtener un beneficio, ¿no? Ver, En términos llanos. Cajas Graf, entonces, SADCB, con 22 contratos. Formas Finas SADCB con 15 y Corporativo SEG SADCB con 6. ¿Esas son? Así es, esos son las 3 empresas identificadas como coyotes. A estas se les asignan esos 43 contratos en el periodo de 2018 a 2023. La mayoría de esos contratos con OPLES, que son estos organismos públicos locales en materia electoral. Y pues decir que la rectoría de todo esto siempre la debió de haber llevado el INE. En este caso, recordar que estos 43 contratos implican más de 1,000 millones de pesos. 2 de esas compañías se llevaron cada una más de 500,000, más de 500 millones de pesos cada una, y la tercera un poco más de 70 millones, y en ese contexto pues sí advertir que pues no es posible que estas OPLES estén dando estos contratos a empresas que no tienen ni empleados, ni oficinas, ni maquinaria, ni absolutamente nada, que no han presentado declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria, que tampoco han presentado documentación de su personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que en realidad están haciendo solo negocio por lo menos terciarizar esta maquila, ¿no? O sea, ellos obtienen los contratos y se los dan a otros, y aquí es donde justo se rompe la cadena de custodia de calidad, etcétera, de lo que ya hablábamos al principio. ¿Y qué dicen desde el INE, Nancy?
Pues es que justo ese es el problema, Vicente, porque no han querido dar la cara. O sea, el INE, yo los he estado buscando desde la semana pasada a través del Coordinador General de Comunicación Social y no me responden. O sea, ni siquiera para decirme si te va a dar la entrevista a Guadalupe Tadei, no te va a dar la entrevista a Guadalupe Tadei. Quizá tú tengas mayor suerte, Vicente, porque a ti sí te ha respondido la consejera presidenta del INE, pero a nosotros no nos han dicho nada, o sea, como si el problema no fuera mayúsculo, como si no tuvieran que salir a dar la cara ante el pueblo de México a decirnos si justo por esta situación que se ha vivido en los últimos tiempos es que se tomó la decisión de hacer un convenio marco y cómo piensan enfrentar esta circunstancia, porque ellos ya deberían de estar generando sus propias investigaciones internas, no solo a través del órgano interno de control, sino ellos mismos como consejeros. Hay que recordar que tienen áreas de vigilancia, de quejas y denuncia, y no vemos en este caso a Claudia Zavala, por ejemplo, preocupada por lo que está pasando, no vemos a los otros consejeros, consejeras del INE, porque claro, muchos venían muy cómodos en esa misma forma de operar con Lorenzo Córdoba. La mayoría, de hecho, viene de la época de Lorenzo Córdoba. Y ahí deberían de estar ya investigados, Vicente, ¿o tú qué piensas? Sí, no, y aquí va a ser interesante ver qué tanto los intereses de Lorenzo Córdoba y su grupo de poder siguen teniendo margen de maniobra, por llamarlo de alguna manera, en el INE, ya con la sonorense Guadalupe Tadei al frente, querida Nancy, porque, bueno, hay consejeros y consejeras que le apuestan todavía al pasado, que parecen tener nostalgia por los tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y uno se imaginaría que después de tantos años de Lorenzo Córdoba en el poder, en el INE, pues no es de la noche a la mañana que se acaban esos intereses que le apuestan precisamente a estas formas de hacer las cosas, Nancy. Sí, y fíjate que esto que mencionas, Vicente, va a ser muy, muy interesante, sobre todo porque sí podemos ver que los tentáculos de Lorenzo Córdoba no se han acabado. O sea, tan solo algunas decisiones que se han tomado de forma reciente nos llevan a ver que el poder de este personaje pues sigue enquistado al interior del INE y que para la propia Guadalupe Tadei ha sido muy difícil romper con estas inercias. Ella misma pues no ha podido tomar decisiones importantes en el sentido de que sean digamos, extensivas a los demás. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando Guadalupe Tadei anunció que ella sí se iba a ajustar a esta austeridad republicana, que no iba a ganar más que el presidente, pero como una decisión personalísima, no como algo que ella estuviera, digamos, generando para todo el pleno del Consejo General del INE. Y es el momento en el que pues no han transparentado quién más se ajustó a este criterio o si ella gana menos que todo el resto del pleno, lo cual sería un escándalo, Vicente, encontrarnos con que todos los consejeros, consejeras, incluidos aquellos que entraron al mismo tiempo que Guadalupe Tadei, pues ganan más que el presidente y ella es la única que se ha ajustado a esta austeridad republicana. Entonces, me parece que este punto que señalas, pues muy, muy interesante, porque sí nos va a permitir ver hasta dónde el poder de Lorenzo Córdoba permanece en esta institución y sobre todo, pues que se revise también la responsabilidad de esas autoridades por lo cual, pues digamos, esta tolerancia que se tuvo a empresas que no tenían por qué, primero, hacerse cargo de algo que es de seguridad nacional y segundo, que se les asignara todos estos contratos con una millonada de por medio y que además es
eso pudiera derivar en escenarios de fraude. Pues eso me parece, Vicente, que va a ser muy importante de revisar, de seguirle la pista en los próximos días, en los próximos meses, y por supuesto aprovechamos este espacio que lo ven muchísimas personas para hacer un llamado al INE y que pues den la cara en torno a este tema, Vicente, que ya se nos diga si se está tomando en serio esta investigación que pues lleva a revisar un tema de seguridad nacional y sobre todo a que está en riesgo sin duda la democracia. Pues ojalá escuchen a Contralínea a través de Sin Censura, porque Contralínea como Contralínea parece que no tiene respuesta, por lo menos. Estoy casi seguro, querida Nancy, que están al pendiente de lo que están publicando, porque es un tema candente y porque además pondría las cosas en su justa dimensión sobre los que se fueron y cómo se fueron y quienes están y el compromiso que tienen. Y por cierto, antes de que te vayas, Nancy, no sé si viste que Alberto Pérez Dayán, de los personajes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hemos señalado por, pues a veces hasta por falta de autoridad moral, ¿no? Este ministro está proponiendo destituir a legisladores, sobre todo a senadores, por no nombrar a los comisionados del INAI, el INAI que ha quedado exhibido por una investigación que precisamente firmas, Nancy, con eso de la tarjeta de la institución con la que se pagaron hasta borracheras en un congal, perdón por la expresión, pero bueno, ¿con qué autoridad moral estos siguen insistiendo? Y con el tema del INAI, o sea, si no cumplen, hasta los podemos destituir, es lo que propone Alberto Pérez Dayán. ¿Cómo son las cosas, no, Nancy? Pues fíjate, Vicente, que justamente hay que recordar cómo se mueven los hilos en torno a ese tema. Bien dices, o sea, el INAI, en vez de que estén exigiendo cuentas, ¿no? Porque además el foro era sobre transparencia y rendición de cuentas, donde Alberto Pérez Dayán pues se le ocurre, ¿no? Que se destituya, pues ya, ¿qué más decir, Vicente? Es que se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero ¿qué más decir de un poder judicial que además se ha estado entrometiendo de forma incluso cuestionable en las decisiones del poder legislativo? El poder judicial ha acabado legislando cuando no es su función, Vicente. Y bueno, ya de plano, Alberto Pérez Dayán diciendo que se le debe de destituir a los senadores porque pues no hacen su chamba, pues ya, o sea, de verdad, ¿qué podemos esperar de estos personajes tan turbios que están pues enquistados en este poder judicial, si no es eso, o sea, si no es este tipo de amenazas, amedrentamientos a los legisladores? También recordar este episodio que vivió Alejandro Armentamier, ahora precandidato al gobierno de Puebla, cuando la propia ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, lo amenazó vía WhatsApp. Muchos decían en aquel momento cuando él lo hizo público, entonces era presidente del Senado, pues decían que no, que seguramente no era ella. Y después ya cuando se supo que sí era ella, pues ya decían que pues no era para tanto, ¿no? Y bueno, recordar que de Alberto Pérez Dayán también nosotros, Contralínea, reveló que él junto con Aguilar Morales, pues forman parte de este Instituto Mexicano del Amparo, que litiga en contra de las políticas públicas de la Cuarta Transformación, que litiga en contra de reformas que se han aplicado en el Congreso de la Unión y que pues en un claro conflicto de interés o en lo que se podría denominar conflicto de interés, pues ellos mismos pues atienden estos mismos temas que ha litigado el Instituto Mexicano del Amparo. Entonces, creo que ellos mismos se exhiben, ¿no? En todo su, digamos, en su falta
de probidad en su falta hacia la justicia mexicana. Y pues ya es el colmo, o sea, ¿qué más podemos esperar de estos personajes que lo lleven a la práctica? Que no solo sea el tema de los fideicomisos, sino que incluso en un afán de supuestamente corregirle la plana al poder legislativo, pues ellos mismos, si les llegan amparos de esta naturaleza o algunos controversias constitucionales o no sé qué figura pudiera emplearse para llevar el tema que ya ha sido llevado del INAI o del pleno del INAI, pues que ellos mismos tomen este tipo de decisiones, pues ya sería el colmo de la suplantación de funciones. Pero es algo que no es descabellado, o sea, al final la injerencia del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo ha sido bastante en temas donde ni siquiera debieron de haberse metido. Entonces ya es el colmo total. Y nada más adelantarte, Vicente, que este tema del INAI, ya vamos a publicar otra de las partes donde pues vamos a seguir viendo que pues así como que un órgano transparente y que le guste rendir cuentas, pues no lo es. Y también donde vamos a dar cuenta de algunas circunstancias que en el contexto de toda esta discusión nos llevan a revisar si realmente vale la pena que se gasten 1,000 millones en una institución opaca, en una institución que prefiere también esconderse, porque vamos a decirlo fuerte y claro, Contralínea solicitó desde hace más de 6 semanas la versión del INAI para tenerla previo a la publicación de ese trabajo. Se ha reiterado la solicitud a través del área de comunicación social de este instituto a que hablen los comisionados, las comisionadas, pero les gusta ir a medios donde tienen el micrófono fácil, el micrófono abierto, donde no se les cuestiona, donde se dice que ellos son pilar fundamental del periodismo de investigación, cuando en realidad se hace un trabajo de periodismo de investigación para ver cómo es este instituto y lo primero que hacen es rechazar, que ellos no van a hablar, que ellos prefieren guardar silencio, el órgano de transparencia, Vicente. Pues a mí me parece que esto ya queda bastante claro, que en realidad se defienden cotos de poder, intereses creados, y si su defensa principal está con los panistas, ¿no? Está porque además ellos mismos han dicho que una de sus principales defensoras es esta legisladora panista que ahora mismo se me... López Rabadán, Kenia López Rabadán, pues ya nos imaginamos a qué intereses vienen respondiendo y recordar también que el Consejo Consultivo del INAI, nosotros lo publicamos en su momento, pues se había aliado con el Consejo Nacional de Litigio Estratégico de Claudio X González Guajardo para este tema, para litigar que se pusieran a los consejeros, o más bien comisionadas faltantes. Entonces, pues ya, o sea, sabemos qué tipo de periodismo que impulsan, qué tipo de rendición de cuentas, qué tipo de transparencia. Pues claro, lo que menos les gusta es rendir cuentas a ellos. Mi querida Nancy, como siempre, estamos al pendiente de las publicaciones, estamos al pendiente de lo que exponen, exhiben, publican en Contralínea. ¿Y por qué no cerramos aquí esta mesa de investigación Contralínea sin Censura TV, invitando a la audiencia a que busquen lo que ustedes dicen, publican, escriben en sus diferentes trincheras? Te agradezco mucho, Vicente. Estamos en www.contralinea.com.mx. Ahí podrán pues acceder a estos reportajes de los que hemos hablado hoy, tanto lo que tiene que ver con los coyotes electorales como lo que tiene que ver con el INAI.
estos gastos opacos en un table dance por parte de uno de los comisionados, etcétera. Todos esos materiales están ahí en nuestra página. Además, estamos en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, y en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio. Por supuesto, los invitamos a que se suscriban a estas redes sociales, a que nos sigan también en nuestro programa informativo, opinativo de las 10 de la mañana, de lunes a viernes, y en nuestra mesa de contradebate, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Además, en esta mesa de investigación Contralínea sin censura, de lunes a viernes a las 2:15. Y pues, como siempre, agradecidos aquí en la redacción de Contralínea, Vicente, por este espacio generoso que nos das para que la audiencia de Sin Censura pues también se entere de estos temas. Claro que sí, te mando un abrazo y saludos también a todos en la redacción. Querida Nancy, estamos al pendiente, que pases excelente tarde. Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, hablando aquí en Sin Censura. Y bueno, pues quiero agradecerle a las personas que están opinando, que están comentando, que están participando en los chats en vivo y en directo de esta transmisión. Le voy a pedir al equipo de producción que me deje ver los nuevos comentarios. Si me hacen el gran favor, compañeros, que me permitan ver precisamente los comentarios. Bueno, si no se puede, creo que por ahí algunos se ha de haber quedado dormido en la transmisión. Gracias a Javier Popoca por los $10 de Superchat. Y bueno, pues le agradezco a todas las personas que están opinando. Nada más píquenle ahí donde dice nuevos comentarios, compañeros, para que se recorra el sistema. Gracias a las personas que aportan a Sin Censura. Más abajo, compañeros, más abajo, donde dice nuevos comentarios. Ahí píquenle. ¿Qué les cuesta, hombre? Me hacen sufrir gratis. Gracias, Miriam Citec. Gracias a José Luis Padilla Estrada. Gracias a María de la Luz García, a María López, a doña Vicky Reyes. Gracias a todos quienes aportan con sus comentarios. Por lo pronto, muchas gracias, que pasen excelente tarde y estamos al pendiente porque hay mucha información. Al pendiente de los shorts, y les pido por favor que no solamente nos vean en vivo y en directo, que vean lo que vamos subiendo y que de ahí compartan con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.